Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes, iba a decir para nuestra comunidad, pero no solo para nuestra comunidad, sino también para el país e incluso para el mundo entero. Usted se ha percatado de que en las últimas semanas, pues uno de esos países que ha estado en el foco de atención, junto con Venezuela, junto con Siria, es precisamente Ucrania, que a partir de los últimos meses del año pasado, concretamente el 21 de noviembre del 2013, pues se iniciaron una serie de protestas, de movilizaciones ciudadanas que culminaron prácticamente con la destitución, renuncia del presidente de esa ex república soviética, Ucrania. Y bueno, pues todo lo hemos seguido, de alguna manera nos hemos informado, pero es muy difícil a esa distancia y desconociendo pues lo que ocurre en esa parte del mundo, tener una visión de qué es realmente lo que está pasando, por qué está pasando, hacia dónde van estos acontecimientos, qué podemos esperar de ellos, que son preguntas básicas de qué está pasando, cómo está pasando y por qué está pasando y hacia dónde se dirige. Y precisamente para responder estas preguntas, que son muy periodísticas, hemos invitado a una periodista muy reconocida, no solo en Chihuahua, sino en otros países, Oksana Bolnatskaya, me disculpa si no la pronuncié bien, pero o Bolnatskaya, como sí, Bolnatskaya, sí. Ella radica aquí en Chihuahua y es originaria de aquel país, pero no solo eso, sino está vinculada familiarmente con protagonistas de estos acontecimientos de un lado y del otro lado, por lo que yo leí en una entrevista que le hicieron. Bienvenida, Oksana. Muchísimas gracias, señor Pizarro, y con mucho gusto yo comparto la información que tengo de primera mano, el análisis que puedo hacer digamos, del trasfondo histórico de lo que está pasando ahora en Ucrania. Y justamente me llamó la atención de cómo usted lo presentó, de una movilización ciudadana, porque realmente eso fue lo que sucedió. Hay una mala interpretación que por ahí lo escucho, de que se trata de una movilización política de los partidos opositores, que definitivamente se suman, pero no es el origen es una movilización ciudadana, así es. Y yo agregaría esto, Oksana, y con esto entro en materia. Yo creo que esa movilización ciudadana, que efectivamente, por lo que yo he leído, pues tiene una expresión auténtica de una parte, tenemos que decirlo también, así de es. la ciudadanía, ahorita nos va a explicar si es mayoritario o no, pero se da en el marco de un entorno geopolítico, porque a querer o no, aunque no estén directamente vinculados los partidos políticos, Ucrania es una nación muy reciente, estamos hablando como Estado moderno, como sí. Estado moderno de 20 años, que tiene su autonomía, se constituye como una nación soberana. Así es. Y dentro de esas 2 décadas, pues inicia un proceso pues difícil, complicado por razones históricas, de cohesión social y de conformación como Estado-Nación. Porque el concepto de Estado-Nación que yo visualizo y creo que no solo es la comunión o formar parte común de un territorio, de un gobierno, de un sistema, de una economía, sino sobre todo de raíces históricas que lo cohesionan. Yo por eso quisiera que nos hiciera una historia breve de cómo ha sido la evolución de Ucrania, porque me parece que ahí está una de las explicaciones de lo que está ocurriendo de manera muy significativa. Así es, usted realmente de esta breve introducción que ahora hizo, dio en lo más profundo y en lo más atinado de dónde nace esta protesta, esta manifestación que se constituyó con un nombre generalizado que le dicen Maidán. Maidán es la traducción literal de la palabra plaza, de ucraniano al Maidán. Maidán. Entonces, independencia, ¿cómo se dice? Porque
Nezalezhность. Porque es Maidán Nezalezhny, es la De Plaza hecho, de la Independencia, ¿no? el Maidán, la plaza de central de la capital de Ucrania, de Kiev, se retoma este nombre auténtico, antiguo de Maidán, justamente cuando Ucrania se constituye en el país independiente, en el 91. Anteriormente, y es parte de esa recuperación, de esa regeneración nacional auténtica. Anteriormente esa palabra casi no usaba porque viene la raíz de la palabra Maidán, viene todavía de las plazas de antes del periodo soviético, que tiene otra connotación. Justamente con la independencia se asocia la palabra Maidán y el concepto de una plaza pública. Los primeros orígenes que yo estuve leyendo ahí, usted me corrige, pues están estrechamente vinculados a Rusia, porque totalmente. Yo lo que leí que en el siglo IX, después de Cristo, pues era un pueblo eslavo que habitaban las vastas estepas. Así es. Colindaban, se iban incluso hasta lo que hoy es Polonia y Lituania. Lituania, hasta Austria incluso. Hasta Austria incluso. Entonces era un territorio poblados muy vasto, pero era pueblo eslavo. Sin embargo, se conforma ahí, yo no sé, le dicen Kiev Rus, ¿verdad? Como un principado, no sé cómo se pueda traducir allá, dicho en español sería una demarcación territorial de esos eslavos, pero donde pues dan prácticamente origen también a la nación rusa o al pueblo ruso. Así es un debate, mire, es un debate histórico que todavía sigue vigente. Y bueno, y hay bases históricas y hay datos históricos objetivos, tanto para que Ucrania lo considere como la raíz del nacimiento de un Estado-nación, como también para que lo considere Rusia. Sin embargo, bueno, vamos a datos objetivos y que persisten hasta el día de hoy. Efectivamente, para Ucrania el referente número uno de Ucrania como Estado-nación viene desde la fundación de Kiev, que actualmente es la capital de Ucrania, sigue siendo la capital, siempre ha sido y sigue siendo, y Kiev como el centro político, administrativo, comercial, y todas las tierras que van alrededor de Kiev, que en algunos casos, como dice usted, se extendían hasta Polonia, hasta Lituania, porque era otro tipo de organizaciones que se generaban alrededor de los condados, comunidades que más bien era de forma que tenía un esquema hacendario, de haciendas. Haciendas. Así es. Más o menos. Pero el centro político administrativo estaba en Kiev, alrededor de Kiev, y eso estamos hablando de empezando con el siglo IX hasta el siglo XIII. Más o menos estamos hablando de este periodo de 4 siglos que se constituye lo que dice usted Kievskaya Rus. Nosotros Rus, la palabra Rus no es la palabra que viene de Rusia, porque Rusia no, es de Rose. Exactamente, es los pueblos eslavos justamente que estaban poblando ese territorio, que les decían los pueblos, los Roses, denominaban por eso el estado que se crea es Kievskaya Rus. Ahora, luego crece, durante estos 4 siglos se desarrollan relaciones tanto para el territorio oriente, que es inmenso. Ustedes saben que hasta donde dura la demarcación de lo que nosotros decimos el este europeo, y ya luego empieza el territorio asiático y todo lo que ahora es territorio de Rusia. Vamos a una pausa y regresamos con esto, porque en los orígenes de la conformación de Ucrania como Estado-nación podemos encontrar muchas explicaciones de lo que está ocurriendo actualmente. Regresamos.
El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestras fronteras. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México, con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser guache. En el segmento anterior yo estaba haciendo referencia a los orígenes del Estado-Nación de Ucrania, que se remontan al siglo IX, así como tal, pero como de hecho la población, los orígenes de la población ahí, pues se remontan varios siglos antes de Cristo. Así es. Pero bueno, en esa época que estamos hablando, en el siglo XIII, pues se da la famosa invasión de tártaro, de los mongoles, exactamente, ¿verdad? Que destruye lo que era Kiev, yo le digo Kiev en español, Kiev, ustedes le dicen, sí, bueno, está bien. que era una potencia, era un centro comercial, poblacional, cultural, arquitectónico muy importante. Y esto es prácticamente destruido y inicia otro proceso de reconstrucción. No tenemos tiempo para hablar de todo eso, pero sí podemos tener como referentes 2, 3 cosas. Cuando se da, porque esa invasión obliga de alguna manera a emigrar a muchos habitantes de ese lugar a distintos lugares. Así es. Y es a partir de esa disgregación y de ese golpe que se le da, que también otras naciones aprovechan para apoderarse de sus tierras. Y de alguna manera ahí es donde empieza la división entre el este y el oeste de Ucrania. ¿Nos puedes narrar esto en síntesis? Así es. Ucrania, efectivamente, a raíz de la invasión de los tártaros, de los mongoles tártaros, queda entrampada en un territorio que estaban despedazando. Por un lado, ya para aquel entonces, el naciente imperio ruso, junto evidentemente con los invasores, con los tártaros, y por el otro lado estamos hablando del reinado de Polonia y austrohúngaro, que eran también dos potencias muy fuertes con los que Ucrania tiene raíces culturales muy fuertes. En todos los sentidos, en el intercambio comercial, en la frontera, en toda la relación que puede darse entre la población en general. Y es muy importante, yo creo que aquí señalar de que el territorio de Ucrania, a diferencia del territorio ruso, lo que nosotros conocemos ruso, sí es totalmente ubicado en Europa. O sea, la tendencia de desarrollo cultural y todo lo que puede significar el desarrollo de un pueblo, de una nación, de un país, es más apegado a este esquema, siempre ha sido, y bastante alejado del esquema asiático. En cambio, Rusia sí tiene dos partes muy presentes. Eso también representa la riqueza, evidentemente, claro, de Rusia. Pero en este medio donde queda Ucrania, donde por un lado, porque pues evidentemente sola en aquel entonces no podía dar respuesta a tantas guerras, eran 3, 4 siglos de
hablando en el lenguaje coloquial de una rebatinga entre territorios importantes para efectos de producción agrícola, incluso de fuerzas militares. Ucrania siempre ha tenido sus fuerzas de casacos muy aguerridos y muy bien organizados, hablando en términos militares estratégicos. Entonces, bien, esta historia realmente de firmar acuerdos por un lado con Rusia y por el otro lado con Polonia y por el otro lado con el Imperio Austrohúngaro hizo que el territorio, dependiendo de dónde geográficamente se encuentra, si es en el oriente o si es en el occidente o si es en el sur, también va tendiendo a esas culturas a las que se está pegando más. Eso es a lo que quería llegar. Porque formalmente Ucrania es incorporada al Imperio Ruso, o una parte de Ucrania, lo que es hoy Ucrania, en 1654, ¿verdad? Queda ahí. Bajo un régimen también de reglas muy definidas. Muy definidas. Pero finalmente pero forma queda parte. Incorporada y ahí. Una parte de Ucrania occidental al Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro. Entonces ya desde ahí se marca, porque quiero explicar esto porque me parece muy interesante, no solo una división territorial, sino de culturas, de dominaciones de otras naciones, de otras y potencias, del sentido de pertenencia de la gente que se va diferenciando poblando, de acuerdo a las alianzas que se van haciendo y cómo se van dividiendo los territorios. Me voy a dar un brinco histórico impresionante, porque pero así ha sido todo este proceso. Viene la época zarista. Así es. Ahí se firma también convenios, también se hacen divisiones, y finalmente viene la revolución bolchevique en 1917, donde se constituye la República Soviética de Ucrania. Así es. Bueno, en ese contexto me llamó la atención dos cosas. A ver, me lo explica. Porque creo que ahí también es un punto de quiebre que explica lo que está hoy ocurriendo. Es más todavía explicando. Así es. Ahí se dan dos procesos que alteran la situación. Una nueva división territorial, particularmente en el periodo de Khrushchev, de Nikita Khrushchev, y incluso de Brezhnev. Bueno, en el periodo de Khrushchev, lo que era es la península de Crimea. En 1954 se incorpora a Ucrania. Así es. ¿Verdad? Se le quita a la Federación Rusa y se le da a Ucrania. Pero después se la vuelven a quitar cuando se da la separación, ¿no? No. Crimea sigue formando parte de Ucrania. Pero con autonomía. Con autonomía, sí, como República Autónoma de Ucrania. Entonces, ahí hay otro factor que quiero explicar. Pero bueno, antes de eso hay una parte que todavía me parece más fundamental, antes todavía de Crimea, porque usted ya está hablando de una época ya de un impas para Ucrania. No, pero me estaba refiriendo nomás a la división territorial. Ok. Sí. Porque luego viene en el periodo de las interguerras, que esto también es muy significativo. Pues primero, el estalinismo, Stalin, provocó una hambruna que mató a millones de gentes. ¿Es cierto? Sí. Mire, y ahora yo llego con esto de este proceso de hambruna que fue uno de los más brutales, pero a la par con otros procesos más finos, no tan evidentes, no tan cruentos. A raíz de la revolución bolchevique de 1917 y la seguida de la guerra civil, porque pues inmediatamente pasa lo mismo, Ucrania queda entrampada, otra vez, es la misma historia. Entonces, bien, la mayor parte de Ucrania, entre ese reparto territorial que se está dando a raíz de estos eventos históricos, queda en el territorio de la recién creada Unión Soviética en 1922 y forma parte efectivamente como República Soviética Socialista de Ucrania. Y la parte occidental, que es el territorio alrededor de las montañas Cárpatos, pegada totalmente a Hungría
y a Polonia, se adhiere a Hungría. Esa parte al principio no entra entonces ya es una parte de Ucrania, ya está separada por estas razones de guerra, de geopolítica que estaba sucediendo en aquel entonces. Bien, antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, en 1939, esta partecita, esta parte occidental de Ucrania, si se recupera, o sea, la Unión Soviética la vuelve a integrar a Ucrania, y de ahí, justamente de ahí nace el concepto, lo que nosotros ahora en los tiempos modernos llamamos la Ucrania occidental, pero fue totalmente con la intención de darle la tinta de Ucrania occidental, es el sinónimo del separatismo, del nacionalismo a ultranza y de la casi llevado al nivel de zarismo, de fascismo, perdón. ¿Qué pasa en este inter? ¿Qué es lo que usted mencionó? Desde que Ucrania se integra, forma parte de la Unión Soviética, evidentemente de todos los cambios que estaban pasando con la formación de este gran país que duró más de 70 años, Ucrania sufre procesos muy dolorosos, muy trágicos, y que apenas con la perestroika de Gorbachev, nosotros nos empezamos a dar dando cuenta de lo que pasó. Vamos a una pausa y regresamos. Ya llevamos 2 segmentos, cerramos en esto con la historia, porque ese era el marco geográfico, histórico, y luego empezamos a abordar los problemas actuales que están enfrentando Ucrania. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. En esta rapidísima síntesis histórica que nos está haciendo Oksana respecto a la evolución como Estado-Nación de Ucrania, pues hay etapas que ustedes pueden visualizar muy claramente, que han sido de divisiones territoriales, de conflictos, de guerra, de pertenencia a uno u otro imperio, en fin. Y llegamos al siglo XX en circunstancias distintas, pero no por ello se modifica la geopolítica que ya históricamente se venía configurando entre la Ucrania occidental y la Ucrania oriental. En eso nos quedamos. En eso nos quedamos. Entonces, bien, ¿qué pasó en la época de la Unión Soviética, que Ucrania formó parte durante toda hasta su desintegración? La primera parte fue muy cruenta, que es justamente el régimen de Joseph Stalin. Hubo varios procesos de aniquilamiento de la clase pensante de Ucrania, con la clara intención de desmoralización del pueblo, de quitarle su sentido de pertenencia, hasta el idioma. ¿Qué prohibieron? Prohibieron, así es. Fueron aniquilados física y productivamente. Físicamente, pues porque los mataron, o productivamente porque los metieron a las cárceles. Escritores, compositores, generadores de conocimiento, profesionistas de distinto índole ucraniano, que realmente eran el baluarte de lo que de la cultura y de la identidad ucraniana. Son gente que por su propia vocación se dedica a esto. Muy bien, y por el otro lado, esta hambruna a la que usted se refirió fue en los años 32 y 33, fue artificialmente creada con el objetivo de aniquilar el campo ucraniano. ¿Por qué? Porque el campesino ucraniano en aquel entonces era una clase muy potente.
el campesino ucraniano tenía muy claro el concepto de la hacienda como una organización productiva de trabajo. Entonces, al aniquilar esta clase, porque Ucrania es un país de vocación agrícola muy fuerte, predominante, finalmente el pueblo quedaba a merced de la ayuda externa. Se da el proceso de colectivización y de industrialización forzada. De industrialización forzada en estos 2 años estamos hablando, todavía las cifras son distintas, pero estamos hablando por lo menos de unos 5 millones de ucranianos que murieron por hambre. O sea, la situación llegó de que a comerse unos a otros. Yo recuerdo que mi bisabuela me contaba esto, cuando yo todavía estudiaba en la escuela, yo pensé que ella me contaba cuentos. Esa historia no la sabíamos. Esa historia no estaba incluida en la historia de Ucrania. Oficial. No estaba incluida. Empezaron a hablar ya a finales de los 80. Llega el gobierno como de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, y empieza un periodo de impas. Pero bueno, antes de esto ya tenemos 40 años de una devastación de la cultura y de la lengua ucraniana, que finalmente es lo que marca la identidad. Claro, sentido de pertenencia. Y llegamos, porque yo sé que tenemos muy poco tiempo, a 1999, que es cuando Ucrania realmente se constituye como un estado, como un país independiente, y tenemos a estas alturas ya 22 años. La lectura que me dejó el Maidán es muy interesante, Pizarro, porque mire, finalmente yo me di cuenta que en estos 22 años, en lo que Ucrania se constituye como el Estado, sí se gestó una nueva generación. Porque los que salieron a la plaza, los primeros grupos, los que dieron origen al Maidán, son los jóvenes y estudiantes, son los muchachos que tienen ahora entre 18 y 28 años, que es esta generación, la que crece, la que a lo mejor cuando Ucrania se constituye tenían 5, 7, 8 años, pero los que ya crecen y se forman en una Ucrania diferente. ¿Y qué pasa con este antagonismo? Que sí realmente existe, y yo dolorosamente tengo que reconocer que yo tengo parte de la familia, tanto de un lado como de otro lado. Porque sí, Ucrania está dividida en 24 regiones o provincias, como es un estado único, evidente, sí. Pero está. Entonces, bueno, la mitad de estas provincias están como cada territorio, este-oeste. El territorio occidental históricamente ha sido tendiente a Europa, pero no tanto tendiente a Europa, sino que tendiente a la propia cultura ucraniana. Allá se preservó, a pesar de todos los pesares, el idioma, la creación literaria, toda la creación cultural que podría significar la preservación de lo propio ucraniano. Y el territorio oriental de Ucrania, que es el territorio muy industrializado, donde estamos hablando de las minas de carbón, de las fábricas de aviación, de los grandes centros de investigación y tecnología, territorialmente es frontera con Rusia. Y claro que durante toda la época de la Unión Soviética ha estado en un vínculo muy estrecho, pero de manera natural. Podríamos decir que sí, incluso la Federación Rusa en aquel entonces le invertía mucho más a esta parte, claro. Por supuesto, porque rendía más también económicamente. Y también hay que decir, porque es algo que yo no lo percibía anteriormente, ahora sí lo veo con más claridad. Sí, también se cultivó por años, desde el oficialismo soviético, una animadversión entre estas dos partes. O sea, sí hubo un discurso que acentuaba a Ucrania occidental como una Ucrania que promueve el separatismo, que promueve el nacionalismo a ultranza,
y sí hubo un discurso que ponía en ejemplo a Ucrania Oriental como una Ucrania dispuesta a formar parte de esta hermandad de los pueblos Rusia, Ucrania, Bielorrusia, que yo digo que a nivel ciudadano cotidiano no se pierde. O sea, nosotros somos amigos y tenemos amigos y de familiares, todos, claro. Pero estamos hablando de cómo esto se ha manejado políticamente. Y bueno, y esto se veía, aquí hablaban ruso, aquí hablaban ucraniano, pero llegamos hasta tal grado de que hasta era de alguna manera de mal gusto hablar ucraniano, porque el idioma bonito, el idioma del grande era el ruso, y yo la verdad admiro ambas culturas, yo soy producto de ambas culturas, de las dos culturas. Y llegamos a un punto que ahora sí lo voy a traer al presente. Cuando yo leí que el 21 de noviembre la gente se alza porque el presidente en ese entonces de Ucrania finalmente decide no firmar un convenio con la Unión Europea, es un convenio como el que México firma, el TLC o como el que firma con Brasil o el del Pacífico, un tratado comercial con la Unión y de asociación con la Unión Europea, y decide mejor adherirse a un convenio de cooperación con Rusia, que está construyendo un tratado también euroasiático, aduanero, para fortalecer al que ya pertenece a Bielorrusia y Kazajistán, quiere que se incorpore Ucrania, quiere que se incorpore Armenia para hacer contrapeso. Y aquí es donde empieza la geopolítica, y donde estos choques étnicos o nacionales o de raíces culturales cobran vigencia y se sitúan en un contexto que, en mi opinión, ahí va la pregunta, yo creo que a veces no se dimensiona en su real magnitud, porque yo me pongo a pensar, ¿cuál fue el origen de las movilizaciones? ¿Con quién se firmaba el tratado comercial? Voy a decirlo así. Ese fue el detonante, no fue el origen. Bueno, pero ¿por qué esto se pone en el centro? ¿Por qué está interviniendo la Unión Europea y por qué está interviniendo Rusia? Porque los dos tienen intereses particulares. Y aquí voy a otro campo que me parece, y pocas veces se dice, Ucrania es el segundo país más grande de Europa. Se quedó después de la disolución de la Unión Soviética como la tercera potencia nuclear. Es de donde pasan todos los gasoductos que abastecen a Europa, y que en el 2006 al 2009 hubo una crisis justamente por esta disputa entre Ucrania y Rusia, a ver quién, este juego de vencidas, a ver quién se doblega. Rusia le dice, no quieres adherirte, bueno, pues te voy a subir el precio del gas, que estaba subsidiado, y Ucrania dice, bueno, yo te cierro las válvulas, y no llegó gas a 12 naciones de Europa. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Bueno, sí. Ese es otro banco. Hay 200 minas de carbón en Ucrania, en la zona que usted decía, el 93% de las cuales son de la propiedad del Estado. Sí. Y está, pues plantas nucleares muy importantes, una industria muy importante. Y para acabarla de amolar, digo acabarla en este contexto, no porque sea malo en sí, sino para acabarla de amolar, pues está Crimea de por medio, porque Crimea es el puerto de acceso al Mar Muerto, y es una de las bases navales más importantes de todo lo que fue la Unión Soviética y de todo lo que es actualmente esa zona. ¿Le parece que vayamos a una pausa y regresemos con esto? Porque ya entramos directamente en la geopolítica. Claro que sí. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México, con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser huachi.
Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. A estas alturas de la conversación yo tengo para mí que estamos en presencia de un conflicto donde no hay buenos ni malos. Es un problema de visiones, de experiencias históricas, de formaciones culturales, con orientaciones muy definidas por raíces, por motivos étnicos, pero también por cuestiones de geopolítica, de ubicación, no digo mala palabra geopolítica, sino de sus relaciones históricas, cómo se han construido. Yo quisiera que ahondara en estos dos temas, Roxana, porque usted me decía ahorita, no es solo, ese fue el detonante, pero es un detonante que hasta el momento, hasta la fecha actual, pues sigue siendo el motivo o el punto de conflicto, incluso de los acuerdos que se están estableciendo, porque ya la Unión Europea envió a su gente, les dijo, ok, nosotros estamos dispuestos a firmar esto, pero tienen que modificar la Constitución, convocar elecciones, y etcétera. O sea, la Unión Europea está dando órdenes de qué hacer. Espérame, y Rusia por su parte, dice, no, espérate, yo te doy 15 millones de dólares más adicionales a los que ya te había dado. Ya lo firmaron. Te bajo el precio del gas, ¿verdad? Y yo te apoyo. Entonces, pareciera, y esa es mi preocupación, y es la preocupación de muchos medios internacionales que yo he leído, que dicen, bueno, esto ya se convirtió en una guerra fría entre este y oeste, y entre dos continentes, que es peligrosa, tanto para Ucrania como para Europa misma y para el mundo mismo. ¿Cuál es su visión de esto? Bien, este panorama que usted acaba de escribir, sí, realmente es cierto, pero yo creo que en medio de estos, digamos, dos poderes que están en medio de los cuales está Ucrania, también perdimos de vista el gobierno de Ucrania propiamente. Eso pues, puede que sí. Propiamente, sí, porque yo creo que con todo lo que podría desencadenar de aquí a futuro de Ucrania, y las decisiones que tome, con quién firma y con quién no firma, o si va a firmar o no va a firmar, esto todavía todo está por verse. Hay una situación muy real en la que yo siento que más que los partidos, más que Rusia y más que la Unión Europea, decidió propiamente el pueblo de Ucrania. Porque esta decisión con la que salieron a las calles, que el detonante fue que se negó a firmar el presidente la alianza con la Unión Europea, fue una decisión más más desde las raíces y desde el origen interno que con miras hacia afuera. A ver, vamos a hacer el recorrido de los gobiernos para publicarlo a nuestros televidentes. Cuando se disuelve la Unión Soviética, se forma la Unión Popular Ucraniana, el Movimiento Popular Ucraniano, traducido al español, algo así, que encabeza el que era dirigente del Partido Comunista de la ex república, bueno, y gana las elecciones con un porcentaje. Sí, pues con una... Era la inercia, era inercia porque no tenía absolutamente ninguna experiencia del ejercicio democrático, no había ni electoral. Bueno, donde se empieza a dar un proceso democrático y de elecciones y de confrontación de puntos de vista y de visiones es en la famosa Revolución Naranja. En el 2014. 2004. Perdón, en el 2004. Bueno, esta Revolución Naranja, desde ahí yo le empecé a seguir la huella. Y resulta ese fue que el primer aviso. Pero los protagonistas de eso están de un lado, están del otro. Es lo que yo no entiendo. A ver, explíquenos, ¿cómo evolucionó esto? Porque
el actual presidente, hoy impugnado, pues fue metido como primer ministro a su para gobierno. El gobierno anticrisis, coalición anticrisis que la llamaron. Así es. Exacto. A ver, explíquenos cómo estuvo Sí, bueno, pues la gran tragedia, los gobiernos de Ucrania han sido la gran tragedia del pueblo ucraniano. No digo nada nuevo, ¿verdad? Que no nos pues suene. no nomás en el ucraniano, Muy bien. Bueno, para esto, justamente hay que decir de que Ucrania se avienta a construir el país independiente o la nación, el Estado independiente, con absolutamente cero experiencia, historia, conocimiento y ejercicio práctico de cualquier acción democrática. Es más, para hacer más sencillo, ¿qué es esto la democracia y cómo se ejerce? Era una materia totalmente nueva, entonces pues evidentemente era demasiado fácil para cualquier político empoderado en aquel entonces llegar al poder, porque ni siquiera había una competencia como tal entre los candidatos. Así llegamos al 2004, cuando fue el primer aviso. Ya hay 10 años, ya hay un poquito de 10 años, 13 años de este ejercicio de a ver cómo construimos la democracia en Ucrania. Claro que todavía con todas las reglas que se arrastraban del sistema anterior, mientras que claro, pues el país se estaba empobreciendo, pero enormemente. Y llega este candidato Víctor Yushchenko en el 2004 y realmente plantea un panorama de esperanza que muchos no lo entendían, pero lo que sí entendían de que nos quiere llevar a un cambio que nos va a favorecer a todos, que va a democratizar el sistema de gobierno, que va a abrir realmente los espacios para el pueblo ejerza el poder. La expectativa fue tan enorme, por eso la desilusión fue todavía mayor. O sea, fue el Vicente Fox, digamos, de Ucrania, más o menos, equiparando. Aquí fue tan grande la expectativa, fue tan grande la esperanza puesta en este discurso que promovía Yushchenko, fue tanta la ilusión del pueblo, fue la primera vez en la historia moderna y anterior a esto del pueblo ucraniano que la gente saliera a las plazas. Era un hecho sin precedentes totalmente, en apoyo a un candidato, porque el contendiente con él era Yanukovych, es justamente el presidente depuesto ahora en esto. Así es. Mi hermano, yo recuerdo que me decía, bueno, todos mis familiares estaban esperanzados y apoyando a este cambio. ¿De qué estábamos hablando? Más que un cálculo económico, más que un cálculo de que vamos hacia Europa, la gente estaba asociando esta promesa de Yushchenko con un cambio, con un ejercicio de libertad y con el aire libre y con un ejercicio democrático y una participación ciudadana real, cosa que no existía anteriormente. Claro. No existía. Entonces, bien, llega Yushchenko, fue totalmente desafortunado el gobierno de él, llevó el país a una situación de crisis tal que tuvo que formar un estado de anticrisis, de coalición anticrisis, en la que entra justamente el que era su contendiente y el que estaba en aquel entonces acusado, por supuesto, nunca se comprobó así, digamos, documentalmente, de mandar a envenenar al presidente Yushchenko, justamente en el periodo de precampaña. Y bueno, y de ahí ya se sale totalmente del control, porque ya son dos fuerzas, ya ni siquiera dos fuerzas antagónicas, porque pues finalmente se forma una coalición que lleva la situación económica de Ucrania, yo creo que a su crisis más, en la época moderna, en su crisis más aguda. Y regresamos al segmento final de cuáles son las principales expresiones de esta crisis, cómo se manifestó y hacia dónde puede evolucionar esta situación. Sí.
Con el Vivebus siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarlo es fácil y rápido. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Llegamos al segmento final de conclusiones, de algunas reflexiones generales, y a mí me interesa mucho, voy a hablar poquito para que Oxana nos señale puntualmente cuáles son las 3 aspectos medulares que están en juego ahorita en Ucrania, cuál es la expectativa, hacia dónde va esta situación y qué es en el fondo lo que se está jugando, si le parece. Bien, llegamos a qué punto llega Ucrania en este momento, que después de 3 meses de las protestas masivas ciudadanas se destituye al presidente Víctor Yanukovych. Hay que mencionar, porque esto ya ha salido a la luz pública, yo lo escuché durante mi visita hace 6 meses a Ucrania, de que realmente el gobierno de Yanukovych llevó a una buena parte de Ucrania a una situación, y la palabra que voy a usar es la palabra que yo más he escuchado cuando estuve ahí, de hartazgo, pero en su máxima expresión. Porque por un lado estamos hablando del enriquecimiento brutal, pero absolutamente desmedido del presidente y de su grupo de colaboradores más cercanos, su familia, que ahora ya está a la vista, ya ni siquiera era motivo de conversaciones y de publicaciones en la prensa, pero finalmente ahora es cuando nos estamos dando realmente de las dimensiones de esto. ¿Me permite dar un dato para ilustrar eso? Claro. El hijo de este señor es dentista. Sí. Y recibió el 50% de las licitaciones del sector de salud para arreglar dientes. Sí. Es la operación dental más grande en el sí, en más grande mundo. de la historia. Y bueno, sí, ahora sí, que abrieron las puertas al complejo, porque ni siquiera se puede decir residencia, es un complejo de un territorio enorme del presidente, donde encontramos caballeriza, zoológico, barcos, una colección de autos antiguos, una colección de autos modernos, adornos que ni siquiera en los palacios de los zares existían. De hecho, ya en un análisis más frío la gente decía, bueno, esa opulencia realmente ya es de mal gusto. Entonces estaban hartos ante la corrupción. Ante la corrupción. Ante el autoritarismo. Ante el autoritarismo. Y porque uno de estos puntos medulares al que usted me pidió mencionar es justamente regresar a la Constitución del 2004. ¿Qué hizo Yanukovych en los 3 años que estuvo en el poder? Hizo reformas constitucionales que le otorgaron prácticamente el poder absolutista, o sea, a un presidencialismo absolutista. En la práctica resultó ser el absolutismo, porque en ausencia de cualquier marco legal funcional, de un sistema del poder judicial independiente, el trienio, porque finalmente es lo que duró 3 años, de Yanukovych se convirtió en un gobierno absolutista autoritario, pero ni siquiera estamos hablando, Pizarro, a favor de él y de su partido, porque en su partido hay muchos, hay gente que honestamente ahora están trabajando a favor de una Ucrania unificada, y ni siquiera a favor de la región oriental, que diríamos, bueno, perjudicó al occidente. No. En general. Y luego, bueno, ¿qué pasa? Además un gobierno que reprimió totalmente la libertad de expresión. Esto sí, yo digo que sí lo tenemos que mencionar como periodistas. Hubo persecuciones muy concretas en contra de los periodistas que acabaron en los hospitales. Hubo periodistas asesinados que todavía, a lo mejor y ahora ya van a descubrir estos expedientes, todavía no salió a la luz pública de quién y cómo, en qué circunstancias. Entonces, estamos hablando mataron. De represión, de corrupción autoritaria, de represión, obviamente, de coartar la libertad de expresión. Y de un empobrecimiento, pero galopante,
De la mayor parte de la mayor parte de Ucrania. Entonces, todo esto conformó esta explosión y se da en este contexto Exacto. de disputa que estamos Exacto, o sea, en hablando. medio de esto también Bueno, hay un conflicto doméstico muy fuerte. muy fuerte. Muy Lo fuerte. doméstico y lo no doméstico, Y lo no doméstico. externo. En ese contexto, Oxana, ¿para dónde va la situación? Porque mire, algunos dicen que está en riesgo el Estado-Nación de Ucrania, que si se desemboca, esto desemboca en una guerra civil. Olvídense de la Ucrania occidental y la oriental, van a ser borrados del mapa ambos. Y finalmente va a volver a sus orígenes históricos con lo que empezamos, que unos son cooptados por un imperio y otros por el otro imperio. Y la tirada, pues es muy claro, pero también está en riesgo la Unión Europea, y lo voy a decir por qué. Porque la política de Alemania, de Francia y de Inglaterra, que son los ejes fundamentales, son distintas. Los intereses de ellos son totalmente distintos. Y Rusia está, no solo desde el punto de vista político, sino también de la geopolítica, planteándose una reconstrucción del poderío que tuvo en Euroasia. Es más preocupante para Rusia que para Europa la situación. Pero bien, yo sí realmente lo que me ocupa es Ucrania. Porque por eso mismo le estoy preguntando eso, porque tienen unos fantasmotas encima tenemos terribles. Mucho poder externo encima, pero tenemos ahora un poder naciente y real muy presente dentro del país. ¿Cree usted que esto se consolida en un gobierno de coalición? Yo tengo todas las esperanzas y por los al menos mientras se dan las elecciones, y por la información que estoy recibiendo diario prácticamente de allá, yo sé que ahora en Ucrania hay un discurso unificado y conciliado entre ambas partes, entre los dirigentes, digamos, políticos de tanto de la región prorrusa como, por decirlo, rusa. Primero, dejar de hablar de dos Ucranias. Exactamente. Estamos hablando de una Ucrania y en esta Ucrania no importa quién hable en qué idioma. Prohibir totalmente el discurso separatista, prohibir tajantemente cualquier tinte de persecución por cualquier idea étnica, racial, cultural. Prohibir tajantemente el discurso que incite a acentuar las diferencias entre unos que viven en Crimea, otros que viven en donde están las minas de carbón y otros que viven pegados a Polonia, de prohibir tajantemente la persecución por cualquier tipo de activismo relacionado con este movimiento de Maidán. Yo confío, y llegar a una conciliación. Conciliar esto y hacerlo como y llegar a una Ucrania unificada es un gran reto, pero es un reto que ya está planteado y por lo que yo estoy viendo, los partidos políticos, que es realmente los que están ahora construyendo este nuevo andamiaje de gobierno, ya están trabajando en ello. Pero hay una lección mucho más grande. El pueblo que estaba en el Maidán de ninguna manera le da un cheque en blanco por adelantado a los partidos de oposición, aún y cuando derrocaron al gobierno de Víctor Yanukovych. Yo hago votos, Oxana, porque esto que usted nos ha diseñado ocurra, porque creo que no se trata de una Ucrania pro Europa o Ucrania pro Rusia, sino una Ucrania libre, soberana, tiene que construir su propio camino. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Por su atención. Muchas gracias. Y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.